Pancho Olivera. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, la mesa de diálogo... Muchos elogios para tu columna del sábado, ¿eh? Ah, mira, muchas gracias. Bueno, a falta de reloj, puedo ofrecer eso. No, Yo no no está uso mal reloj. ofrecer columnas bien escritas. Bueno, muchas gracias. El tema de la mesa de diálogo con la iglesia y el conflicto mapuche viene bastante complicado. No quiero decir endiablado porque está metida la iglesia en el medio, pero Huecufe se llama el dios del mal mapuche. Podemos decir que... Huecufe. Huecufe. Podemos buscarlo. Acá hay un tema interesante. Ayer hablaba con un lonco. Porque no el demonio, el dios del mal. el dios que es del otra mal. cosa. Hay varios espíritus Es malignos. otra cosa. Ayer hablaba con un lonco, ¿no? Porque acá uno tiene que hablar, hay tantas aristas en el conflicto que hay que hablar con todos. Me decía que estaba esperanzado porque en la reunión del miércoles de la mesa de diálogo está gente de parques nacionales. Interpretan entonces los mapuches que algo les van a dar. La ¿Qué iglesia, es algo? ellos ¿Qué expectativa reclaman tienen? tierra. Yo cuando les pregunto, ¿qué quieren ustedes? Y el modelo boliviano. El modelo boliviano es, primero, Bolivia tiene 36 naciones reconocidas y tiene lo que se llama una justicia originaria, que es casi en algún punto paralela. Hubo un conflicto importante Estado en el 2010. plurinacional. Exactamente, pero Que bueno, lo no es el estudian caso. los españoles separatistas, independentistas, miran los semi-independentistas, digamos. Así miran, es. sí. Bueno, pero acá en este caso es otra cosa. Ahora, esto es con la anuencia de la iglesia de Ojea, Monseñor, presidente de la Conferencia Episcopal, que en parte lo hace la iglesia porque no confía en el gobierno ni en las fuerzas de seguridad. Ujú. El primer conflicto que tiene esa mesa es una pregunta metafísica, y te la hago yo a vos acá, es ¿existe RAM Y o es no una existe? pregunta. Pero digo, estamos empezando de 0-0. Sí. ¿Existe o no existe RAM? ¿Qué te dicen los mapuches? No existe. Es una construcción del propio Estado argentino para echárselo en cara a los mapuches, infiltrado por servicios de inteligencia. ¿Qué te dice el gobierno argentino? Sí. Existe, cómo no, si hubo 74 atentados en los últimos 3 años, y es cierto que puede haber gente de los servicios de inteligencia metido. De hecho, el gobierno tiene detectados 2. Parece que cuando hubo la última detención de Fernando Esteche, hay 2 detenidos que forman parte de RAM. Y el gobierno los tiene detectados, están libres. Pero el gobierno está detectado, tiene detectados, no te entendí, ¿gente de RAM o servicios de inteligencia Servicios de infiltrados? inteligencia infiltrados en RAM. Que no son del propio Estado. Que no son del propio Estado, viste cómo es el servicio de inteligencia, tenés canales por todos lados, digamos, ¿no? Pero bueno, esa es me parece que es una primera discusión. Definamos si existe o no existe RAM. Hay un muerto, ¿no? Sí, claro. Y ahí vamos a la otra parte y es el tema judicial, que acá hay que ser muy prudente. El caso Maldonado nos enseñó a los periodistas a ser prudentes y pacientes. El gobierno tiene la idea, seguramente en conversaciones con gente que tiene acceso al expediente, de que hay escuchas que certificarían que hubo armas en ese conflicto de Villa Mascardi. No lo estoy diciendo yo, que quede bien claro. El gobierno tiene la idea de que hay escuchas que certificarían esto. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante porque es un hecho político, porque también envalentona a parte del gobierno. Cuando uno ve a Patricia Bullrich hablar del modo en que habla, a Gabriela Michetti, tienen un dato, cierto o no, veremos, que otros no tienen. No tiene, por ejemplo, Monseñor Ojea, seguramente, cuando dice desconfío de la fuerza de seguridad. Exactamente. Ahora, el lunes pasado, en la reunión de gabinete, estas cosas, estos contrapuntos se plantearon. Incluso el senador Naidenov hizo una explicación bastante moderada del asunto y Macri medio lo interceptó de una manera mucho más, si se quiere, intensa, hacia el lado de vehemente, hacia el lado de busquemos la verdad y la justicia en este lado. Entonces, cuando uno escucha a Patricia Bullrich, en realidad lo está escuchando a Macri. Esto es muy importante. En parte, Diego Genú lo planteó en una nota en el blog La Tecla, muy interesante el fin de semana, y muestra esa interna del gobierno. No está, o sea, cuando uno ve
los O halcones sea, para Macri existe RAM para Macri existe RAM y la música que toca Patricia Bullrich es o la la de Macri. compone Macri o le gusta a Macri. Efectivamente. Ahora vamos a la estrategia del gobierno. Hay 3 ejes muy importantes de cómo va a encarar este conflicto mientras la justicia va investigando. Primero, principal, lograr que la justicia, en este caso el juez de Bariloche, diga que John Zuala tiene que ser extraditado a Chile, cosa que viene demorada y que Chile reclama hace tiempo. Paréntesis, todavía el gobierno argentino no resolvió la extradición de Apablaza. Sí. Sí la Corte, pero el gobierno, Cristina lo frenó en su momento, el gobierno podría decidirlo, Chile todavía lo reclama. Ese es un dato. El otro es ir con todo contra RAM. Aplicarles el artículo... Si existe. Si existe, bueno, ellos dicen que existe. El artículo 213 bis de la Constitución, que es por delitos contra el orden público. Y acá te voy a mostrar, el gobierno habla de violencia política, grupos que apliquen la violencia política. Vamos a ver en un video, en realidad es un audio, de una entrevista que dio John Zuala 2 días después de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. 2 días después, él dice, esto es un mensaje mafioso del gobierno. Y está el audio, vamos a escucharlo, está subtitulado, le agradecemos al bloguero Lauti Román, que lo subtituló, y vamos a verlo, y vas a ver, primero, cómo piensa, y segundo, por qué el gobierno lo quiere extraditar lo antes posible. A ver si lo tenemos por ahí. Entonces me parece que la gente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo en el sur y también en el país. No puede ser este mensaje tan mafioso. Y nosotros desde aquí vamos a seguir llamando a la rebelión. Y esto solamente se puede revertir, y lo lamento mucho los que no compartan la idea política, pero tenemos que dejar esos tabúes de lado. Solamente se puede revertir con violencia, política de los de abajo contra la violencia política de los de arriba, con la resistencia popular, con la resistencia de los oprimidos y con un estallido social, porque hay que echar a la mierda a estos fachos, asquerosos, a estas mugres, a estos asesinos, a estos mafiosos de miércoles que están ahí en el poder, a Macri, a Bullrich, a toda esta manga de porquerías y a la gendarmería también. Bueno, esto decía John Zuala en comunicación con la FM La Cueva, 97.1 MHz, Tarea Fina es el programa, y esa es la razón por la que el gobierno dije, ojo con este tipo. Tercer eje de la estrategia, y acá es muy importante porque tiene que ver con la diferencia entre RAM y mapuches, y es ocuparse de los mapuches pacíficos, dice el gobierno, y acá sí tiene que ver la cuestión económica, porque es cierto que son comunidades muy pobres. De hecho, el chico, el que murió, Rafael Nahuel, era una comunidad muy pobre. Vivía en una Hay una zona... cobertura en la revista Crisis, este número. Es cierto, sí. Una nota un artículo muy interesante. Muy amplia sobre el tema que mira hacia adelante. Exacto. Esto también lo plantea. ¿Qué va a venir? ¿No? Porque es como un cambio de eje también. Bueno, y acá es interesante porque si se habla de negociar, y en realidad la Constitución del 94, como decía recién Romero, dice que les corresponde parte de la tierra, ¿no? Bueno, hay 250.000 hectáreas que se otorgaron desde el 96. Y acá va a venir una discusión muy interesante, porque hay, seguramente, viste que Romero decía, algunos empiezan a aparecer, empiezan a inaugurar comunidades. Bueno, en un lugar que se llama Punta Querandí, en el límite entre Tigre y Escobar, ya hay hoy un reclamo interesante sobre un barrio cerrado que está construyendo Eidico, empresa de O'Reilly, ¿te acordás el empresario amigo? Sí, preguntarle a Massa el problema que le trajo O'Reilly con aquellas gestiones que terminaron atrayéndole la enemistad nada menos que del Papa Francisco. Eso está frenado, hay un fallo de primera instancia y es una discusión probablemente más justificada que la otra, porque ahí sí hay restos arqueológicos. No, o sea, ahí está demostrado que eso fue tierra... Exactamente, Punta Querandí. Y con esto, ahora sí, ¿Y se llama Punta Querandí desde cuándo? No sé desde cuándo se llama, pero... Desde que estaban los querandíes, probablemente, pero son varias comunidades, no son solamente los querandíes. Por último, Gendarmería tiene previsto el año próximo ocupar los pasos no habilitados con la cordillera que antes
que estaban abandonados. ¿Por qué? Porque en los últimos años Gendarmería fue al noroeste, por la cuestión de la droga, o a las calles los escuadrones viales. Le llaman gendarmes de asfalto, ellos mismos. Faltan gendarmes que anden a caballo y que se metan en esos pasos donde, entre otras cosas, está entrando, dice el gobierno, dice Gendarmería, gente de CAM, que es la contraparte de RAM chilena. La matriz, digamos, de RAM. Así es. Esa es una zona de frontera. Exactamente. Es una zona boscosa, difícil de manejarse, cerca de Vaca Muerta. Claro. Una zona que si uno quiere hacer un experimento del que habla acá Jones Walla con esa radio, es una zona interesante. Y después hay otra cosa también, entran y salen algunas mercancías y no necesariamente ¿Contrabando? iPhone 10. Ah, ok. No necesariamente. Bueno, muy bien, Pancho, excelente.